Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos, profes, curiosos y curiosas de toda la Argentina. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bueno, ojalá que muy bien. Acá estamos para seguir educando, para mantener vivo el vínculo con el conocimiento. No podemos ir a la escuela por ahora, tampoco la queremos reemplazar. Lo que queremos hacer es que sigas aprendiendo cosas, que los y las profes se puedan apoyar en nuestro programa para poder dar clases a distancia en toda la Argentina y poder seguir con esta continuidad educativa que estamos sosteniendo todos y todas a pesar de este coronavirus que nos tiene guardados en casa. Y a propósito del coronavirus, ¿te acordaste, no? Las cosas que tenés que hacer, ¿las tenés presentes? Bueno, a ver, lavarse las manos con agua y jabón varias veces por día. Trata de no tocarte los ojos, la nariz y la boca. Es un hábito que tenemos que erradicar. Cubrite la boca si vas a toser o estornudar con el codo doblado acá, con el pliegue interior del codo, así. Ventila los ambientes, aunque a veces haga un poco de frío, es bueno renovar el aire para poder respirar un aire más limpio. Desinfectar los objetos que usas con frecuencia, ¿viste? Que estás todo el día medio con el teléfono, con todo el remoto, Objetos que tenés mucho en la mano, mantenerlos limpios, desinfectados, ¿sí? Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Enseguida empezamos las clases, pero vamos a cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué les parece si empezamos la clase? Bueno, en un rato tenemos química y biología con Analía, pero ahora atención, matemática. Eso sí, no está Cris solo por esta vez porque tuvo un problema que no se resolvía con cuentas y no pudo venir, pero solamente por esta clase. La próxima clase va a volver Cristina. Y hoy tenemos a Lucas, que nos lo prestó Darío Stanriver. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? Muy bien, Ángela. Bueno, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tema trajiste hoy? Hoy vamos a ver paralelogramos. Ajá. Bueno, es un tema vinculado a geometría, obviamente. Los paralelogramos son cuadriláteros con algunas características particulares que son las que vamos a ver hoy. Excelente. ¿Y con qué objetivos vamos a trabajar? Bueno, la idea es retomar un poco lo que vieron en clases anteriores vinculadas a propiedades de triángulos y usar las propiedades y las cosas que aprendimos sobre triángulos para avanzar en poder definir y caracterizar y sacar propiedades de estas figuras que son los paralelogramos. Bueno, bárbaro. ¿Empezamos? ¿Tenemos Dale. un ejercicio para empezar? Sí, tenemos un ejercicio. Bueno, Te voy a ¿cómo es? proponer un juego. Sí, dale. El juego es el siguiente. Tenemos acá Sí. una serie de cuadriláteros de figuras, ¿sí? Entonces, la idea es que uno de los dos va a elegir una figura, el otro o la otra le va a hacer preguntas respecto a algunas características que tenga la figura elegida. La persona que eligió va a decir si sí o si no respecto de las preguntas que el otro participante le haga. Sí. Y entonces ahí vamos a tener que ver si podemos adivinar cuál es la figura que la otra persona eligió. Perfecto. Hay que adivinar la figura basados en preguntas. Así es. Bien. ¿Puedo empezar eligiendo la figura? Bueno, pero hagamos una cosa. Quédate ahí. Dale. Si podés cerrar los ojos y yo Dale. le muestro a la gente cuál Dale. elegí. Hago así. No miren, No vale espiar. Este voy a elegir, No mires, profe. No miro. Ahí está. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, tenerlo en mente. Porque Sí, lo te voy a hacer tengo. preguntas respecto de No lo quiero que se me elegiste. note, que se me transparente cuál es. No. Sí. La primera pregunta que te hago es, ¿la figura que elegiste tiene ángulos rectos? ¿Te acuerdas lo que es un ángulo recto? Un ángulo Sí, me recto acuerdo. es De 90 grados. Un ángulo que mide 90 grados. Sí. No tiene ángulos rectos. Bien. La otra pregunta, a ver, yo voy mirando igual acá para ir descartando algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, voy a descartar descarto este. Entonces, la otra pregunta que te hago es, ¿tiene lados paralelos? Sí. Tiene lados paralelos. Tiene lados paralelos. Bien, entonces, a ver, yo ya descarté porque descarté porque tiene ángulos rectos. Tiene lados paralelos, me dijiste. Por lo tanto, hay algunas figuras que no tienen lados paralelos, como esta, que también voy a descartar, como esta, que también voy a descartar, ¿sí? Y necesitaría, van quedando pocas, ¿no? Creo que me queda
No, este no tiene lados paralelos. Queda este, queda este, queda este. Tengo una pregunta más. ¿Tiene lados iguales? Sí. ¿Tiene lados iguales? Lo mido, me parece que sí. Entonces no miro porque si no voy a saber. Me parece que sí, voy a medir. A ver. Sí. ¿Listo? ¿Puedo mirar? Sí. Bueno, a ver. Entonces, a ver, este no tiene lados paralelos. Este tiene ángulos rectos. Estoy descartando eso, ¿no? Este tiene lados que no son iguales. Este tiene lados que no son iguales. Tiene lados que no son, los lados no son paralelos. No tiene ángulos rectos, que se vea bien. Claro. Me estoy inclinando por este. Muy bien. ¿Acerté? Acertaste, profe. Qué bueno. Hacemos al revés, ¿querés ahora? Dale. ¿Elijo yo? ¿Te parece? Dale, yo no miro. Bueno, yo voy a elegir, no mires, voy a elegir este. Listo. ¿Listo? Ya está. Ahora podés hacerme preguntas. Bueno, ¿tiene lados paralelos? No, no tiene lados paralelos. Entonces, este no, este no, este no, este no y este no. Saco varios, ¿no? Sacaste Me quedan varios. los rombos y este. Sí. ¿Tiene dos lados iguales? Necesito chequear. Bueno, no miro. Dame un cachito. Voy a mirar acá, a ver cuánto mide esto. Sí, tiene dos lados iguales. Bien, perfecto. ¿Cuáles me quedan? Si tiene lados iguales, me quedaban ese y me cuesta ver si son lados iguales. Tendría que medir todos. A ver. No, te voy a preguntar directamente si tiene lados enfrentados. Bien, es una buena pregunta, ¿no? Bien. O sea, los dos lados iguales. Me dijiste que sí que tiene lados iguales. Tiene lados iguales. Los lados iguales, ¿están enfrentados? ¿Cómo se dice? ¿Son opuestos, por ejemplo, Sí. este con este? Claro, acá, por ejemplo, estos dos lados son opuestos. Sí. Si querés, o se puede decir enfrentados. Estos se puede decir que son adyacentes porque tienen un vértice en común. Sí. ¿Sí? La respuesta que te doy entonces es, sí, los lados iguales son opuestos. A ver, puedo medir, pero voy a medir con otra, si no intercambiamos por las dudas. 12. Y 12. Entonces, esos son los enfrentados. Esos son los enfrentados. Entonces me juego por ese de abajo a la derecha. Correcto. Bien, Acertaste. buenísimo. Este es el que yo había elegido. Es una figura que tiene entonces un par de lados opuestos iguales. ¿Y cómo se llama esa figura? A ver, esto es un trapezoide, digamos, en geometría llamamos trapezoide a todos los cuadriláteros que tienen dos lados opuestos iguales, ¿sí? O sea que esto es un caso particular, es un ejemplo de trapezoide. Bien, buenísimo. Sí. Bueno, vamos a ver un material. Está claro, Dale. vamos a empezar a analizar estos cuadrados. Yo le digo cuadrados. Son cuadriláteros, vamos a decirlo bien, cuadriláteros. Mirá, para vos y para mí que tengo que aprender este video. La pantalla que miramos, las hojas del cuaderno en el que escribimos, las páginas de los libros que leemos, los sobres de las cartas, las paredes de nuestra escuela, el pizarrón, las ventanas o las puertas. Todas estas cosas tienen forma rectangular. A nuestro alrededor, los rectángulos están siempre presentes. Son una de las formas geométricas más comunes y su uso es muy frecuente en nuestra civilización. Por ejemplo, para la arquitectura, los rectángulos son fundamentales. Desde la más remota antigüedad están presentes en las viviendas, los templos y el diseño de casi todas las ciudades. Pero existen otras figuras con 4 lados que son objeto de estudio de la matemática. Veamos algunas de ellas. Si imaginamos que se pueden cambiar libremente las longitudes de los lados y las amplitudes de los ángulos, veremos que la variedad de figuras
con 4 lados es muy amplia. Juntemos por sus extremos a 4 líneas cualquiera y podemos ver fácilmente formas de cuadriláteros. Y podemos cambiarlas muchas veces. Todas estas formas que vemos tienen en común una característica. Tienen 4 lados. Los cuadriláteros son polígonos y todo polígono de 4 lados es un cuadrilátero. Por ejemplo, este barrilete es un cuadrilátero y a su vez es un trapezoide. Ya veremos por qué y cuáles son las características de su forma. Lo importante es darse cuenta que muchas de las cosas que usamos a diario tienen formas geométricas. Aprender sobre las cualidades de cada forma nos ayuda a construir y crear. Qué lindo. Lo bueno de aprender las propiedades de las formas es que nos permite construir y crear. Así que sigamos analizando las propiedades de los cuadriláteros. Dale. Lucas, dale. Buenísimo. Bueno, tenemos otro ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a leer. Dale. Un Perfecto. problema. Dale. Martina y Sabrina están jugando con estos cuadriláteros. Martina pensó en una figura y Sabrina preguntó, ¿tiene los dos lados opuestos, los dos pares de lados opuestos iguales? Y Martina le respondió que sí. ¿Qué figuras pudo haber elegido Martina? Bueno, vamos a entonces mirar en detalle cada una de las figuras y veamos cuál de las figuras cumple con la característica que, ¿cómo se llama? ¿Martina? Sabrina. Sabrina, que Sabrina dijo que tenía su figura. Dijo que tenía dos pares de lados opuestos iguales. Dos pares de lados opuestos iguales. Entonces, nosotros habíamos visto, esta es la que elegí yo, vos me diste y viste que estos eran iguales. Pero bueno, estos claramente no son iguales. Así que esta figura no cumpliría con la condición. Claro. ¿Sí? Veamos cuáles otras sí pueden cumplir. A ver, ¿qué pasa con esta, por ejemplo? No tiene los lados paralelos. O sea, sí, tiene los lados paralelos, pero no iguales. Claro. Sí, bueno, lo de paralelos no sabemos. Lo que seguro no son iguales. Digo, no sabemos porque no es del todo evidente. ¿Sí? Claro. ¿Algún otro podríamos descartar seguro? Este, ¿no? Ese. O sea, los lados opuestos no son iguales. Claro. ¿Sí? Sí. En este caso, esto parecería ser que cumple. Sí. ¿No? Tiene lados opuestos iguales. Sí. En este también pareciera ser que se cumple, ¿no? Estos son iguales. No son los 4 iguales, pero este y este parecen ser iguales y ese parecen ser iguales. Una forma de ver que son iguales sería, por ejemplo, tomar así, poner con dedo y medir y llevar acá, ¿no? Sin la necesidad de mirar el número siquiera. Es como, eso es la forma en que se usa un compás. Un compás toma una medida y la lleva a otro lado y claro, solo con Cristina comprueba. lo hacíamos con un hilo y una tiza. O con un hilo, sí, es lo mismo. Sí. Entonces, este cumple, este cumple, este cumple. Sí. ¿Sí? Este cumple también, lados opuestos iguales. Y este también. O sea, en principio... hay varios que cumplen esas características. Van a cumplir esa condición. Entonces, por ahí podríamos pensar en qué otras preguntas estaría bueno hacer para poder identificar cuál es la figura que estamos buscando. Sí, tiene lados paralelos, tiene ángulos rectos, tiene sus 4 lados iguales. Bueno, a ver, ¿tiene lados paralelos? ¿Me repetís? ¿Tiene lados paralelos? Sí. Empecemos por ahí, a ver. Bueno, a ver, todas estas figuras tienen lados paralelos, ¿no? Lados opuestos paralelos. Por supuesto, si hablamos de lados paralelos, tienen que ser los opuestos. Claro. No, porque los lados adyacentes no pueden ser paralelos porque si no, no habría un vértice. Claro, es obvio que son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, en principio, esa respuesta a esa pregunta no aporta demasiado. O sea, por ahora no todos nos resuelve. cumplen. No. ¿Tiene ángulos rectos? Bueno, ¿tiene ángulos rectos? A ver, ahí sí podemos diferenciar, ¿no? Acá hay figuras que tienen ángulos rectos y figuras que no tienen ángulos rectos. Por ejemplo, esta tiene ángulos rectos, ¿sí? Sí. Para hacerlo con precisión habría que medir con un transportador. Sí. De todas formas... Bueno, esta que es la que había elegido yo, no. Esta no tiene ángulos rectos, esta tampoco. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Entonces, la pregunta si tiene ángulos rectos o no nos va a poder descartar algunos casos. Claro. ¿Tiene sus 4 lados iguales? ¿Tiene los 4 lados iguales? Bueno, a ver. ¿Cuáles de estas figuras tienen 4 lados iguales? Esta. Esta
Y esta habría que medirlo, ¿no? Y esta habría que medir, pero posiblemente también. Pareciera que sí. Estoy midiendo aproximadamente, porque bueno, igual, de todas formas, si tienen los lados iguales, es la forma en la que lo podemos hacer, porque es un dibujo, es un pizarrón, es una regla, ¿no? O sea, no tenemos una precisión absoluta. Claro, y estamos jugando, ¿no? Entonces, estamos haciendo un edificio. ¿Tenés las respuestas? Sí, te voy a decir cuál es el de Sabrina, el que eligió Sabrina, sí. y vos vas a decirnos las respuestas. Dale. Este es el que eligió Sabrina. Bueno, el que eligió Sabrina, a ver, de todas las características que fuimos trayendo a colación en esta ocasión, ¿cuáles cumple y cuáles no? A ver, ¿tiene lados opuestos iguales? Sí. ¿Este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado? Sí. Sí. ¿Tiene los 4 lados iguales? No. ¿Tiene los 4 lados iguales? No. ¿Tiene lados opuestos paralelos? Lados opuestos paralelos, sí. Sí, una cosa que se puede hacer ahí es esto. Para visualizarlo un poco mejor, porque como este y este son segmentos cortitos, por ahí no es fácil darse cuenta si son paralelos. Uno lo que podría hacer es trazar, por ejemplo, una recta que los contenga y por ahí se visualiza mejor que parecen rectas paralelas. Los alargo, lo alargo. Claro, o sea, uno determina la recta que contiene el segmento. ¿Sí? Y es más fácil cuando uno traza las rectas identificar si son o no paralelas. Claro, porque a veces se te empiezan a cruzar visualmente. Sí, hacer y te tan das cortitos cuenta. es difícil. Claro. Es difícil de visualizar. Perfecto. ¿Y todos sus ángulos son iguales? ¿Qué te parece? ¿Son iguales los ángulos? No. ¿Este ángulo es igual a este? No. No. Pareciera que este es más grande y este más chico. Claro, sí. O sea, estos ángulos claramente no son iguales, así que la respuesta, si le hiciéramos la pregunta, la respuesta respecto de esta figura sería los 4 ángulos no son iguales. ¿Sí? Bien, o sea que si hubiéramos tenido esas respuestas, hubiéramos adivinado. Con todas esas características, de todas las figuras, la única que nos quedaría es esta. Bien. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a seguir explorando cuadriláteros, pero va a tener que ser después del recreo, porque yo quiero ir a comer un sanguchito, a mirar el sol a mi patio imaginario. Enseguida seguimos en clase de matemáticas con Lucas. No te vayas. Seguimos educando en este lunes, estamos en clase de matemática, estamos con el profe Lucas, viendo cuadriláteros. Pero antes de seguir conversando con el profe que nos siga explicando, vamos a ver un material sobre cómo se pueden clasificar este tipo de figuras. Si clasificamos a los cuadriláteros por el paralelismo de sus lados, podemos decir que con 2 pares de lados paralelos serán paralelogramos. Paralelogramos. Con solo un par de lados paralelos serán trapecios. Sin lados paralelos serán trapezoides. Ahora pensemos en la extensión de sus lados y podremos distinguirlos. Si tienen 4 lados iguales, si tienen 3 iguales y 1 desigual, si tienen 2 pares de lados iguales entre sí, si tienen solo 2 lados iguales o si todos los lados son distintos. Pero usemos ahora también bandas de luz de distintos anchos y colores. Coloquémoslas una a continuación de la otra y construyamos un cuadrado, un rectángulo, un rombo. Las 3 figuras que obtuvimos tienen pares de lados opuestos paralelos. Distinguimos entre los cuadriláteros los paralelogramos, que tienen sus lados opuestos paralelos. Entre los paralelogramos están el rectángulo, que tiene todos sus ángulos rectos, el rombo, que tiene sus 4 lados iguales, y el cuadrado, que tiene sus 4 lados y ángulos congruentes, es decir, iguales. Atención que es un tema nuevo, entonces. Acabamos de ver un video sobre la clasificación según el paralelismo de los lados, ¿es así? Sí. Bueno, ¿qué otro ejemplo podemos ver? Así aprendemos. Bueno, vamos a... Te propongo que me ayudes leyendo una actividad que tiene que ver vamos. Con esa lámina que tenemos acá. Perfecto. Las rectas M y N son paralelas. Bueno, voy a... Perfecto, las tenemos ahí. Sí, voy a llamar M a la de arriba
y N a la de abajo. Perfecto. Construyan un cuadrilátero cuyos vértices sean A, B, C y D, de tal manera que A y B estén sobre la recta M y C y D sobre la recta N. Bien. A y B acá, entonces, y Sí. C y D acá. ¿Cuántos cuadriláteros diferentes se podrán construir? Bueno, a ver, ¿se te ocurre...? Digamos, en principio no hay ninguna condición, ¿no? No. Entonces, lo que puedo hacer simplemente es En marcar cualquier lado, claro. un punto cualquiera al que llamo A Sí. y un punto cualquiera al que llamo B En la recta M. en la recta M. Y después Sí. decía, y dos puntos C y D sobre la recta N. N. Bueno, voy a marcar un punto acá. C y un punto acá, D. Esta es una D. ¿Sí? Sí. Y entonces el cuadrilátero que se marca ahí, el cuadrilátero que se determina con estos 4 puntos, es Sí. el cuadrilátero que se observa. ¿Sí? Es el A, B, D, C. Claro. ¿Sí? O sea, cuando uno los nombra, cuando uno nombra una figura geométrica que tiene lados rectos o que tiene como lados a segmentos, lo que hace es indicar el nombre de sus vértices. ¿Sí? A, B, D, C en algún orden. También podría ser A, C, D, B, es lo mismo. Cualquiera Claro. de esas cosas simboliza o representa la misma figura. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si son infinitas las rectas, tengo infinitos cuadriláteros, si no tengo más condiciones. Exactamente. O sea, las rectas son infinitas. Acá empiezan aquí y terminan acá porque es un dibujo, ¿no? O sea, Sí. esto es el dibujo de una recta que, dado que el pizarrón es finito, no queda otra que hacerlo finito, pero como objeto abstracto son infinitas las rectas, ¿sí? Bien. Entonces, y no hay ninguna condición para la ubicación de A, B, C y D. Por lo tanto, podría sin ningún problema decir, bueno, pero entonces si tomo un punto acá y un punto acá y un punto acá y un punto acá, bueno, entonces la figura que va a quedar es otra. ¿Sí? Lo que las une, si se quiere, a estas dos figuras, ¿sí? A esta figura verde y a la figura naranja, lo que las une es la característica de que tienen un par de lados opuestos paralelos. Claro, eso siempre, haga lo que haga, puedo hacer un montón de cuadriláteros, pero todos van a tener este y este paralelos entre sí. Exactamente. Esa Bien. es la característica, esa es la propiedad que unifica a todas las posibles figuras que uno haga de esta manera. ¿Sí? Bien. Estas figuras se llaman trapecios. Trapecios, tienen un juego de lados paralelo. Exactamente, esa es la definición. Bien, perfecto. Bueno, seguimos, tengo Dale. más ejercicios. Perfecto. A ver, profe. Bien. Espere que lo encuentro por acá. Acá. Construyan ahora. ¿Sí? Tenemos acá otro par de rectas Paralelas. por las dudas. Construyan ahora otro cuadrilátero ABCD ¿Sí? que tenga los vértices A y B sobre la recta M, los vértices C y D sobre la recta N, hasta acá todo igual, pero que el lado BC sea paralelo al lado DA. Bueno, a ver, entonces, tenemos una situación similar a esta, solo que con una característica extra. Y Sí. es, ya no pueden ser cualquier cosa los puntos A, B, C y D, porque tienen que cumplir que AC y BD sean paralelos. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que sí voy a poder hacer es marcar un punto A cualquiera, en principio. ¿Sí? Pero eso me va a digamos, los otros 3 puntos van a quedar determinados de alguna otra manera. Por ejemplo, bueno, a ver, perdón, una cosa más. El punto B también lo puedo marcar donde yo quiera. Claro. Pero los otros no van a estar en cualquier lugar. Por ejemplo, si yo marco un punto, eran A, B, C y D, ¿no? Sí. Un punto C acá. El punto D no puede estar en cualquier lado, porque ahora me agregan la característica de que AC tiene que ser paralela a BD. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, un mecanismo posible es el siguiente. Voy a determinar, con una escuadra, Sí. los puntos A y C. Y determino, digamos, marco con una regla el lado perpendicular de la escuadra. Si yo muevo y ahora dejo bien fija la regla contra el pizarrón o contra la hoja en el caso de que estén en sus casas. Si muevo la escuadra, como un ascensor. claro, eso lo que genera son todas rectas paralelas a la original, ¿sí?
Porque todas las rectas que van apareciendo son perpendiculares a la regla. Claro, para eso me sirve la escuadra, que ya viene con su propio Entonces, ángulo recto. Si hago así, resulta que en este punto voy a decir, acá está el D. Y el D ya no es cualquier cosa. O sea, yo el A, el B y el C los puedo poner donde quiero. Pero para que se cumpla la condición que agregaste, el D tiene que estar necesariamente ahí. ¿Sí? Bien. Entonces voy a trazar acá esta otra recta. Y ahora, las figuras que construya de esta manera tienen, además de las características que tenían estos, que eran un par de lados opuestos paralelos, producto de que los puntos están sobre rectas paralelas, tienen otra característica, y es que el otro par de lados también es paralelo. Bien. Ese tipo de figuras se llaman paralelogramos. Paralelogramos. Bien, ¿lo podemos ver por escrito? Así lo fijamos, ¿eh? Aprendimos otra forma de organizar estos cuadriláteros. Un paralelogramo es cualquier cuadrilátero que tiene los dos pares de lados opuestos paralelos. Los dos pares de lados opuestos paralelos, y ahí tenés los ejemplos. ¿Ves? Todos estos cuadriláteros tienen los dos pares de lados paralelos entre sí. Sí, observen que todas esas figuras que son los rectángulos, los paralelogramos no rectángulos, los cuadrados y los rombos, son figuras que podrían construirse acá usando esta misma técnica. ¿Sí? Sí. Digo, hago solo un ejemplo, ¿no? Supongamos que marco un punto A acá y el punto C, que yo lo marqué de cualquier manera, lo marco justo de manera perpendicular. Le estoy agregando una característica más, que es que este ángulo es recto. Claro. ¿Sí? Entonces, si ahora hago esto mismo, yo puedo marcar acá un punto B cualquiera y hago la misma estrategia. La misma estrategia era, lo voy a hacer con esto, es así. Entonces, me muevo hasta acá. O sea, acá con la misma construcción que hice esto, puedo hacer esto solo agregándole un ángulo recto. Pero esta figura cumple con todo lo que cumplía esta, que es dos pares de lados opuestos paralelos. Sí, la diferencia es el ángulo. La diferencia es que le metí un ángulo recto. O sea que esto, además de ser un paralelogramo, va a ser un rectángulo. ¿Sí? Porque le agregué una característica más. Perfecto. Bueno, Sí. me gustó el tema de cómo construir los cuadriláteros con la regla y la escuadra. Vamos a ver materiales sobre cómo podemos hacer para que nuestros lados sean paralelos con la regla y la escuadra. Mirá. Trazado de paralelas. Vamos a trazar una recta paralela a una recta dada, usando regla y escuadra. Supongamos que tenemos una recta y un punto que no pertenece a la recta. Vamos a trazar una recta paralela a la recta dada y que pase por el punto dado usando regla y escuadra. Apoyamos el cateto mayor de la escuadra sobre la recta. Apoyamos la regla sobre el cateto menor de la escuadra. La regla va a hacer el papel de guía. Desplazamos la escuadra procurando que siempre se apoye sobre la regla, hasta llegar con el cateto mayor al punto. Cuidado, que no se mueva la regla. Con un lápiz dibujamos el cateto mayor de la escuadra. Si se quiere extender el dibujo, puede hacerse con una regla. Entonces, profe Lucas, los paralelogramos tienen los dos pares de lados opuestos iguales. Bien, sí, esa es una definición. Uno puede definir al paralelogramo de diferentes formas, Sí. como pasa con un montón de figuras geométricas. Nosotros acá los definimos de otra forma. Nosotros lo definimos a través de el paralelismo de los lados. O Sí. sea, nosotros dijimos algo así como, si un cuadrilátero tiene dos pares de lados opuestos iguales, Sí. perdón, lo que dijimos acá fue paralelos, ¿no? Dijimos que este era paralelo Sí. a este y este era paralelo a este, no Sí. iguales. Entonces, Claro. opuestos, paralelos, entonces la figura es un paralelogramo. ¿Sí? La figura es un paralelogramo. O sea, si un cuadrilátero tiene dos pares de lados opuestos paralelos, entonces la figura es un paralelogramo. Bien, Exactamente. es lo que estábamos viendo acá. Esta es una posible definición de
paralelogramo. Otra posible definición es decir, si un cuadrilátero tiene dos pares de lados opuestos y en vez de paralelos vamos a decir iguales. Sí. Esa es otra posible definición de paralelogramo. O sea, uno puede decir que un paralelogramo tiene esas dos características que lo definen. Porque no hay posibilidad de construir. Si yo tengo un segmento y otro, tengo dos segmentos iguales. Supongamos que estos son iguales. Y tengo otros dos que también son iguales. Y los quiero juntar de forma tal que estos sean opuestos. Si estos sean opuestos, no queda otra que conformar una figura que sea más o menos así. O sea, que sea un paralelogramo. Claro. Es decir, el hecho de que los lados opuestos sean iguales va a implicar que cuando conformen un cuadrilátero con lados opuestos iguales, los lados opuestos también van a ser paralelos. Claro. Y la implicación al revés también va a cumplir. O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Construir una figura que tenía lados opuestos paralelos, y estos los construyen así, y eso va a implicar que los lados opuestos también sean iguales. Claro, porque si yo tengo un trapecio como allá, entonces no van a ser iguales mis lados. No necesariamente. Claro. No necesariamente. Podría ser si lo construyo, porque yo a un trapecio le podría agregar la característica de que los lados sean paralelos, por ejemplo. Sí. Eso es un trapecio también, en principio, si lo defino como un par de lados opuestos paralelos. O sea, las definiciones pueden incluir a otras cosas. Más precisión. Claro. Entonces, definimos trapecio como un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos. Definimos paralelogramo como cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos, o también lo podemos definir como cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos iguales. Bien, perfecto. Sí. Tenemos placa, lo tenemos por escrito. A ver. Lo tenemos por escrito. A ver, así lo fijamos bien. Todo paralelogramo tiene sus lados opuestos de igual longitud y todo cuadrilátero con lados opuestos iguales es paralelogramo. Bien. Entonces, los cuadrados, los rombos, los rectángulos son todos paralelogramos. Y a ver, pensémoslo. A ver. Pensémoslo. A ver, un rombo. Yo voy a hacer Sí. un diagrama acá rapidito de un rombo. Un rombo, por definición, es una figura... Bueno, yo lo hago más o menos porque... No, pero digo, un rombo... Ese barrilete no va a ir muy lejos. No es muy lejos. A ver... Un rombo, porque lo importante de todas formas no es cómo yo hago el dibujo, sino cuáles son las propiedades que ese dibujo tiene. Y yo las propiedades que le doy es que tiene todos sus lados iguales. Eso es un rombo. Cuando uno dice rombo, tiene que entender que lo que está diciendo es una figura con 4 lados iguales, aunque yo lo haya dibujado mal. Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a ser un paralelogramo? Y la respuesta es sí, pensando en la definición que vimos, que es, ¿tiene lados opuestos iguales? Bueno, sí, este es igual a este y este es igual a este. El rombo tiene el plus de que además este también es igual a este. Claro. Eso no aporta en la definición de paralelogramo. Claro. ¿Rectángulo? Un rectángulo, ¿qué característica tiene? Bueno. Sí, este es igual a este, paralelo e igual. Claro. Y este es paralelo e igual a Bien, ese. entonces tomando la definición de dos pares de lados opuestos iguales, Sí. el rectángulo claramente lo cumple. ¿Y un cuadrado? Y un cuadrado, lo voy a hacer acá. ¿Qué caracteriza un cuadrado? Bueno, es como un rectángulo, o sea, tiene 4 ángulos rectos, pero además tiene los lados iguales. En algún punto el cuadrado es como una mezcla de un rombo y un rectángulo, ¿no? Porque digo, cumple con que tiene los lados iguales y también cumple con que tiene pares de lados opuestos iguales y ángulos rectos. Claro. No cumple como todo junto. Bueno, de hecho el cuadrado cumple con un montón de cosas. O sea, el cuadrado es un montón de figuras. Es un rombo, es un rectángulo y también va a ser un paralelogramo. Claro, qué bueno. Bueno, súper interesante, ¿eh? Vamos a ver más material. ¿Qué les parece si vemos cómo los paralelogramos aparecen en el deporte, aparecen en la arquitectura, la aplicación práctica del paralelogramo? A ver. Son infinitos los ejemplos de cuadriláteros que vemos en distintos lugares. Solo por mostrar un ejemplo que seguro divierte a mucha gente, pensemos en un ring. Un ring de boxeo es un cuadrilátero y a su vez es un cuadrado. Es un espacio para que se muevan los boxeadores, los luchadores de catch y todo tipo de juegos que requieran dos oponentes y destreza física.
Cada uno de sus lados funciona como límite y en sus ángulos pueden descansar los contrincantes. Otro ejemplo, seguramente el más popular, es la cancha de fútbol. Claramente es un cuadrilátero y paralelogramo rectángulo. Tiene dos pares de lados opuestos iguales. Su forma sirve de límite para ordenar el juego. A su vez, los arcos también tienen forma rectangular. Son tantos los ejemplos que no podríamos terminar de nombrarlos. El cuadrilátero es una figura interesante. Yo lo asocio mucho con la idea de la territorialidad, de cuando el hombre deja el nomadismo, se asienta y entonces empiezan a aparecer dos elementos, digamos. El pórtico, ya si ustedes recuerdan los dólmenes, las primeras manifestaciones de construcciones en piedra, tienen la forma del cuadrilátero, esta estructura trilítica de dos laterales y un dintel. Y además, la utilización del territorio se hace en base al cuadrilátero. El cuadrilátero permite trabajar la tierra. Si ustedes recuerdan las imágenes de los aviones, desde los aviones en general, la tierra labrada es una tierra dividida en cuadriláteros, ¿no? Es decir, es una figura que permite la territorialidad, el asentamiento humano, digamos, ¿no? Incluso si ustedes piensan en el parcelamiento de las ciudades, las parcelas son cuadriláteros. Aun cuando el territorio es un territorio irregular, la tendencia permanente es a obtener cuadriláteros, aún de donde naturalmente no parece ser lo más fácil de resolver. Porque el cuadrilátero tiene esta capacidad de ser habitable, digamos. Profe Lucas, ¿qué resumen podemos hacer de esta clase? Bueno, en la clase de hoy vimos propiedades de paralelogramos. O sea, empezamos a trabajar con figuras, con cuadriláteros cualesquiera, en principio, con el juego que hicimos al principio, y empezamos como a intentar caracterizar esos cuadriláteros con la excusa de jugar, ¿no? Claro. De jugar y adivinar de qué cuadriláteros estamos hablando. Y después empezamos a trabajar puntualmente con figuras, primero con figuras que tenían un par de lados opuestos paralelos, y después le agregamos otra condición más, que era que tuviera los dos pares de lados opuestos paralelos. Y ahí apareció la definición que da nombre a la clase de hoy, que es paralelogramo, ¿sí? Y finalmente empezamos a pensar en algunas otras figuras conocidas y pensamos si esas responden o no a la definición de paralelogramo. Y lo que fuimos viendo es que tanto rectángulo como rombo como cuadrado son figuras que responden bien a la definición de paralelogramo. O sea que son casos particulares de paralelogramos. Son paralelogramos. Bien, perfecto. ¿Cómo te sentiste en esta clase? Porque vos sos hombre de Darío, la mía es Cris. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy cómodo. Más ordenado, me parece, ¿no? No puedo hablar de mis compañeros. No. Es como que la filosofía y la matemática juntas. No, nos llevamos bien. Creo que nos llevamos bien, pero bueno. Bueno, Lucas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te devuelvo con Darío. Muy bien. Capaz que te lo agradece, no sé. Y nosotros vamos a hacer un recreo. Pero primero, ¿sabías que podés mandarle plata a alguien que no tiene cuenta bancaria? ¿Sabías que en tu casa algún familiar que necesite enviarle dinero a alguien que no tiene cuenta bancaria lo puede hacer? Se llama orden de extracción y te queremos contar cómo se hace. Después recreo y después seguimos educando. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer efectivo sin tarjeta de débito ni cuenta bancaria? Cualquier persona con una cuenta bancaria te puede enviar dinero para que lo puedas extraer. Esto se hace generando una orden de extracción. ¿Cómo genero una orden de extracción?
Solo necesitas tu cuenta bancaria y el número de DNI de la persona a la que le querés enviar el dinero. Lo podés hacer desde tu home banking, la aplicación de tu banco en el celular, un cajero o terminal de autoservicio. Es importante usar múltiplos de 100, por ejemplo, 500 o 1200. Ojo, no te olvides de informarle a quien le envías el dinero, la clave de la operación, el importe por el que fue generada la orden. ¿Cómo retirar el dinero que me enviaron a través de una orden de extracción? Acércate al cajero automático habilitado para estas operaciones más cercano a tu casa. En la pantalla principal, selecciona la opción Iniciar. Presiona Extracciones. Ingresá tu DNI y presiona la opción Continuar. Ahora, ingresa el código numérico que te enviaron y presiona Continuar. Ingresa el importe exacto que te enviaron. Retira el dinero y el comprobante. Cuidémonos entre todos y todas. Se terminó el recreo, seguimos educando. Vamos a empezar enseguida la clase de Química y Biología con la profe Analía. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal, Ángela? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, pero antes de meternos con el tema de hoy, vamos a hablar un poco de la organización del estudio, porque ya llevamos unos meses trabajando en casa, tenemos el material y todos los ejercicios que mandan los y las docentes, pero a veces la casa es un lío, porque necesitas un escritorio, porque no sabes dónde pusiste la carpeta, los papeles. Por eso queremos ayudarlos también a organizarse un poco con el estudio en casa, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Aparte, algo que sabemos que a los y las adolescentes les cuesta bastante. El orden. Que es organizarse. La organización, hacerse claro. el tiempo para, ¿no? Siempre hay como alguna cosa que está un poco más interesante que estudiar, que hacer la tarea. Bueno, puede ser, digamos, pero es importante hacerse el tiempo, buscar un horario que les resulte cómodo, ¿no? Y decir, bueno, me voy a poner este rato para que no se me atrase todo. Voy a dedicarle hoy a esta materia y a esta materia, mañana a esta materia y a esta materia. Parece una pavada, pero hay que decírselos una y otra vez, para que en algún momento esto suceda. Bien, y con el tema carpetas, hojas y todo, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos trabajando en la carpeta de cada materia? Sí, lo recomendable en este sentido para organizarse es que, por supuesto, sigan haciendo de cuenta que estamos yendo a la escuela, ¿no? Y que las clases están sucediendo igual, aunque sean virtuales, e ir anotando en el día de hoy trabajé en esta materia, con esta actividad, estos fueron los temas, o las páginas del libro, o las páginas de la actividad que me dio el profe o la profe. Es muy importante porque en algún momento además vamos a volver para atrás con todo eso y es importante que hayan podido escribir en cada materia qué fue un poco lo que se hizo durante todo este tiempo. Claro, y el tema del orden de ¿dónde trabajamos? ¿En una mesa, en un escritorio? ¿Cómo hacemos? Pero eso también es importante porque sí. Tienden a hacer por ahí todo en la cama, ¿no? En la cama, la tarea y los ejercicios, no. Eso invita a una siesta, no invita a aprender. Sí, y conviene buscar un escritorio, un lugar donde se puedan concentrar, ¿no? Si no tienen un escritorio aparte, que sea en la mesa, en algún horario donde por ahí esté la casa un poco más tranquila, pero es importante la concentración, o sea, que no estén haciendo la tarea o la actividad que mandó la profe mientras al mismo tiempo están jugando a la Play o al mismo tiempo están mirando la serie de reojo, no. Necesitamos exclusividad también un poco nosotros. Me parece muy bien. Bueno, vamos a ver un video, material para ayudarte a organizar el estudio. A ver. Te presentamos algunas estrategias que te pueden servir para estudiar en casa. Todas estas herramientas implican dedicación para la lectura y atención para seguir las consignas. Vamos a ver diferentes estrategias como resúmenes, cuadros sinópticos, calendario. Probá y elegí la que te sirva más, con la que te sientas más cómoda o más cómodo. Van algunas sugerencias. Toma descansos, no estudies periodos largos. Prepara todo antes de comenzar. Cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Estos esquemas buscan organizar la información de los textos que tenés que estudiar. Son los que arma el docente a modo de síntesis del tema que se trató en la clase, pero en este caso los vas a armar vos en casa para repasar lo estudiado. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que leer el texto con atención. Leerlo por segunda vez y poner un título a cada párrafo. En una hoja con los títulos, escribir las relaciones entre ellos.
causa, consecuencia, conclusión, enumeración u oposición, prestando atención a las jerarquías. Y volver a escribir los títulos, pero organizados según las relaciones, que pueden ser unidas por flechas de diferentes colores, tamaños y tipos de letra. Para hacer un resumen, tenés que leer el texto original, deteniéndote y tomándote el tiempo necesario hasta comprenderlo. Pregúntate, ¿cuál es el tema central del texto? Subrayá las ideas principales y las secundarias, si podés, en distintos colores. Hacé anotaciones de palabras clave que te permitan saber de qué habla la parte que resaltaste sin tener que leer todo. No se trata simplemente de cortar o copiar, que es lo mismo, fragmentos del texto original. Redactá el resumen con tus palabras, armando un texto que tenga sentido. Tenés que tener en cuenta cuáles son las secciones más relevantes, dónde pone el foco de atención el autor, cuáles son las conclusiones, entre otras. Otra manera de hacer tu resumen es un punteo, un listado de ideas. Busca tu estrategia. Ahora podés estudiar de tu resumen. Antes de que empieces a hacer las actividades del cuaderno, no te olvides. Organizá tu calendario de materias para saber qué día vas a hacer cada tarea. Prepara todo lo que necesitas para no tener que pararte a cada rato. Hacer recreos y descansos. Lee las consignas y materiales. Prepara resúmenes o cuadros. Ejercita varias veces si es tarea de matemática, por ejemplo. Y deja todo ordenado para volver a empezar mañana. Ahora sí nos metemos en el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema, Analia, de hoy? Hoy te voy a cambiar de tema. Sí. Vamos a dejar por un rato la biología y vamos a empezar a trabajar durante algunas clases con la química. Bien. Introducción, digamos, al estudio de la química sería. Hoy particularmente vamos a empezar a trabajar con la tabla periódica, a conocer un poco de su organización, ¿no? Algunos datos relevantes y también a conocer un poquito sobre el átomo. Hasta ahora habíamos estado trabajando mucho en biología, habíamos visto un montón de cosas, Sí, vimos un montón de características de los seres vivos, origen de la vida, teoría celular, diferencias celulares. Hablamos mucho de salud, también un poquito de enfermedades, pero sobre todo hablamos de promoción de la salud, de prevención de la salud. Vimos varios sistemas del cuerpo, ¿no? Trabajamos sobre evolución, sobre ADN. Y podemos decir que lo que hay en común entre todo eso que vimos y lo que vamos a ver hoy es que habíamos dicho ya hace un tiempo que todo lo que nos rodea, tanto lo vivo como lo no vivo, está constituido por átomos. Sí. ¿Sí? Y habíamos visto también algunas clases atrás que dentro de los niveles de organización de la materia decíamos que en los últimos niveles encontrábamos las partículas subatómicas, que hoy vamos a volver a ver, a repasar un poco de qué se trata, los átomos y las moléculas. Entonces, la química va a dedicarse particularmente al estudio entonces de los átomos, de la materia, de las moléculas, de las transformaciones que suceden ahí, de sus estructuras, sus características, bueno, un montón de cosas. Buenísimo, no, está bueno encarar la tabla periódica que por ahí asusta, son muchas letras, mucha información, pero vamos a ver por qué, cómo está organizada y seguro se va a entender súper bien. ¿Y cuáles son los objetivos de hoy? Los objetivos de hoy entonces va a ser conocer un poco la organización de la tabla periódica y conocer de qué se trata el átomo y cómo está constituido. Decíamos entonces recién, ¿no?, que la materia, es decir, todo lo que nos rodea, lo que está vivo, la materia inerte, está constituida por átomos y estos átomos al unirse forman moléculas. Estas moléculas pueden ser moléculas muy sencillas o simples, como, a ver, podríamos pensar en la del agua, que es una bastante conocida, la del oxígeno molecular, ¿no?, el dióxido de carbono, o también nos encontramos con moléculas macromoléculas, que habíamos trabajado un poco también clases atrás, que eran estas moléculas como muy grandes, ¿no?, ya formadas por ahí por uniones de miles de átomos entre sí, y que cuando habíamos visto el ADN decíamos que le otorgaba una característica muy particular, que es la variabilidad, ¿no?, la diversidad de seres vivos que conocemos, por lo menos al día de hoy, y que existen, están dados por este ADN, que a su vez está formado por átomos. Entonces, hoy vamos a ir por allí. Bueno, y empecemos por analizar esta tabla periódica de los elementos, que no es más que una forma de organizar los elementos, ¿eh? Vamos a compartir material al respecto. La tabla periódica es una representación gráfica de todos los elementos que existen en la naturaleza.
descubiertos o creados hasta ahora. En cada recuadro está representado un tipo de elemento y cada elemento se encuentra en una determinada posición de la tabla. La ubicación de los datos que hay en cada recuadro de los elementos puede variar de acuerdo al diseño de tabla que estemos utilizando. Los colores de los recuadros representan los distintos grupos de elementos, tal como se ve en las referencias de la tabla. Naranja, metales alcalinos. Amarillo, metales alcalino-térreos. Rosa, elementos de transición. Violeta para los lantánidos. Lila, actínidos. Celeste opaco, metales pobres y metaloides. Verde, no metales. Celeste brilloso, gases nobles. El símbolo químico se puede encontrar en el medio del recuadro o arriba a la derecha. Es la letra o las letras que indican el nombre del elemento. Puede coincidir con la inicial o las iniciales del nombre del elemento, como por ejemplo en el caso del hidrógeno, H, y el cloro, Cl, respectivamente. Pero también puede no coincidir con la o las iniciales del nombre del elemento en castellano, como por ejemplo en el caso del fósforo, P, y el sodio, Na. El nombre del elemento se encuentra por debajo del símbolo químico. Por lo general, el número atómico se encuentra arriba a la izquierda y representa la cantidad de protones, P positivo, que tiene un átomo de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de potasio, K, tiene 19 protones. Recordemos que los protones son las partículas subatómicas que están en el interior del núcleo del átomo con carga eléctrica positiva. La masa atómica se puede encontrar debajo del nombre del elemento o arriba a la derecha del recuadro y representa la cantidad de materia, masa, que hay en un átomo de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro, Fe, tiene una masa de 55.847. Dicho número está expresado en gramos mol. ¿Qué indican los colores de los símbolos químicos? Los colores que presentan las letras de los símbolos químicos indican el estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso, de los elementos en la naturaleza en condiciones normales de presión y temperatura, 1003 hectopascales y 0 grados centígrados. En esta tabla, el color rojo corresponde a gases que forman parte de las biomoléculas, las que están presentes en los seres vivos, oxígeno o, por ejemplo. El color rojo también a gases inertes que forman parte de la materia sin vida, helio, He, por ejemplo. En algunas tablas, los gases inertes se representan con un color distinto, pero en esta no, se usa el mismo color para todos los gases. El color verde es de elementos líquidos, por ejemplo, Hg, mercurio, como el que está dentro de los termómetros que utilizamos para medirnos la temperatura. El color negro corresponde a elementos sólidos, carbono, C, por ejemplo. Y el color azul a elementos artificiales como el asio, HS. Bueno, profe, ¿qué características importantes tiene la tabla periódica? Bien, podemos mencionar como dato como muy importante de la tabla periódica que es una gran herramienta para la predicción. Es decir, si yo conozco la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica, podría a priori asumir algunas características que podría tener este elemento al unirse, por ejemplo, con otro. Por ejemplo, que den una reacción explosiva o una reacción violenta con el agua. Es decir, conocer exactamente dónde están los elementos en la tabla nos da bastante información. Sí. ¿Y qué es un elemento? Bien, un elemento a veces se usa para fines pedagógicos, didácticos. La asociación o el sinónimo, ¿no?, entre elemento y átomo no son estrictamente lo mismo. Un elemento lo que va a ser es un tipo de materia constituida por una clase de átomo. Podemos, digamos, en la escuela, sobre todo en el nivel básico, darnos el lujo o el permiso de usarlos como sinónimos, pero sí es importante decir que no son estrictamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, los átomos van a constituir a los elementos.
¿sí? Sí. Digamos, eso sería. Y bueno, como vemos en la tabla periódica, hay un montón, por suerte están sistematizados ahí, no los tenemos que saber de memoria, aunque a veces algunos profes al principio pedimos algunos datos que vayan aprendiendo por ahí un poquito de memoria, pero tiene que ver en realidad como para sistematizar el uso, para que puedan fijar algunas cosas, pero en general, digamos, todos estos datos no se los pedimos. Hoy en día conocemos 118 elementos de la tabla periódica, de los cuales 92 se encuentran en la naturaleza, es decir, son del mundo natural, y el resto son productos sintéticos, ¿sí? Que suceden a partir de, por ejemplo, reacciones nucleares. Pero por lo menos hasta el día de hoy son 118. Bien, ¿Sí? ¿y los nombres de dónde salen? Bien, los nombres de la tabla periódica tienen distintos orígenes. En general, la tradición ha sido nombrar a los elementos en honor a algo. Por ejemplo, en honor al lugar donde fueron descubiertos, ¿sí? Estos elementos, como por ejemplo el francio. Francio. ¿Sí? ¿Dónde habrá sido descubierto el francio? Claro. No me puedo imaginar. O el polonio. O el polonio. Y también, por ejemplo, en honor a personas. ¿Sí? Como es el caso del Einsteinio, el Fermio, el Mendelevio, A ver, el Novelio. ¿Einsteinio es por Einstein? Claro, por Einstein, por Femio, por Mendeleev, que ahora vamos a ver quién fue y por qué es tan importante también, Alfred Nobel. Ah, hay un Sí, Novelio. y varios más, Rutherford, bueno, hay varios. Sí. En este sentido también me parece importante investigar sobre cuál fue el rol de las mujeres científicas también a lo largo de la historia, porque hubo un montón de mujeres que tuvieron mucho que ver no solo con el descubrimiento de elementos, sino con un montón de invenciones en la ciencia y que han sido invisibilizadas. Convengamos que estamos hablando de años donde para las mujeres acceder a la educación era algo bastante difícil. Sí, y sobre todo la universitaria, ¿no? Y la investigación. Claro, ni hablar. Entonces, digamos, les ha costado mucho más ser visibilizadas. Recién podemos decir que en estos últimos años hemos logrado, empezado a lograr, empezar a visibilizar muchas de estas mujeres. Sin ninguna duda, Marie Curie, ¿no? Es una de ellas, o Marie Sklodowska. Ese era el nombre de soltera. Claro, que fue una de las que ha sido más visibilizada, pero hay muchas otras que no lo han logrado, digamos, y que es importante mencionarlas y problematizarlo en el aula, ¿no? Este tema. Está bien, está buenísimo. Y también hay nombres de planetas, ¿no? Nombres de planetas, bueno, como Neptunio, Plutonio, Uranio, ¿sí? Todos estos también vienen en honor a planetas, o otros nombres vienen en relación a las características físico-químicas de los elementos. Es, por ejemplo, el caso de la plata, ¿sí? Que su símbolo es Ag, porque en realidad los símbolos de los elementos, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, tienen que ver con su nombre en el idioma original, ¿sí? Y la plata en realidad es argentum, ¿sí? Que viene del latín, que tiene que ver con, argentum significa blanco o brillante, y es una característica que se encontró en este metal, ¿no? Que es blanco y que es brillante, entonces de ahí su nombre, y de ahí el nombre de nuestro país también. Claro. ¿No? De Argentina, porque tiene que ver con que este mineral se encontraba, digamos, en grandes cantidades, grandes depósitos en la época de la conquista, y entonces de ahí tenemos nuestro nombre, también. nada menos, de un elemento de la tabla periódica. Sí. Bueno, si querés, empezamos a ver de qué se tratan los símbolos. Dale, ¿de qué se ¿Sí? trata este lenguaje químico? El lenguaje químico, bien. Es bastante simple la regla para nombrar a los elementos o simbolizar a los elementos. Primero es que no se pueden repetir. Claro. ¿Sí? Es decir, no puedo tener el mismo símbolo para varios elementos. Si bien el símbolo no va a ser lo que les dé la identidad, ya vamos a ver qué es, se prestaría mucho a confusión. Claro. Y la segunda regla, digamos, a considerar es que entonces el elemento va a ser nombrado con su nombre original, ¿sí? La primera letra en mayúscula e imprenta. Y si tuviese que agregar una segunda letra, porque el nombre puede llegar a repetirse, esa segunda letra va a ser en imprenta y en minúscula, ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos más como para que quede más claro, por ejemplo, con nombres que se repetirían, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la C. Sí. La C es el carbono. Sí. ¿Sí? Ahora, tenemos otro montón, digo yo, de elementos que también empiezan con la C. Por ejemplo, el cloro. Por ejemplo, el cobre. O, por ejemplo, el cobalto o el cadmio. ¿Sí?
Entonces, todos estos elementos empiezan con la C. Tenemos que encontrar un modo de poder diferenciarlos. Esto es agregarle entonces la segunda, esta es minúscula, la segunda letra en minúscula para no incurrir en errores. Pero también, aunque parece una pavada, hay que respetar, digamos, esta simbología y respetar que se escribe de esta manera. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo estuviese hablando del cobre y supongamos que lo escribo, ¿no? Porque quiero hacer una reacción química en el laboratorio y estoy pensando en el cobre y lo escribo así, ¿sí? Esto es cobalto. Entonces, claro, si viene otra persona y lee esto, supongamos que yo estoy escribiendo para que alguien venga después y haga algo, hace un mal experimento. el experimento. Y le va a dar claramente mal porque son dos elementos diferentes con características diferentes. Claro, la base del lenguaje es que nos pongamos de acuerdo cómo llamar a las cosas y usemos la misma palabra. Sí, o por ejemplo, bueno, este también es un ejemplo que usamos mucho en general los profes y las profes de química, que esto no es lo mismo que esto. Sí, porque acá yo estoy hablando de una molécula, claro, y acá estoy hablando del cobalto, del metal cobalto, y esto es un oxígeno unido a un carbono. Porque esta es mayúscula. Porque es mayúscula. Entonces ese dato para mí es importante porque acá sé que entonces estoy hablando de una molécula. En este caso es un gas. Hay que ser prolijo, no se puede hacer CO de cualquier manera. Se lucha bastante con esto. ¿Sí? Bueno, profe, es lo mismo. Vos entendés lo que quise poner. Bueno, sí, pero tenemos que tratar de comprender que cada ciencia va a tener su lenguaje, ¿no? Claro. Y sus formas y sus maneras. Bueno, esto más o menos de símbolos. Y si miramos así como rápidamente la tabla periódica, sí, lo que vemos, bueno, en realidad acá por ahí no, pero es que gran parte de la tabla periódica va a estar integrada por lo que llamamos metales, ¿sí? Y otra parte, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, que está más de este lado, los no metales. ¿Los colores qué significan? Los colores en realidad hacen la referencia, ¿sí? tienen referencia a las características específicas de ese grupo de elementos. En este caso, digamos, puedo usar el color que quiera. Pero es una forma de agruparlos. Claro, mientras que yo mantenga, sí, es una manera de agruparlos, pero en realidad es principalmente de referirnos a una característica. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, no lo vemos porque no tenemos la referencia, pero si tuviéramos la referencia veríamos que todos estos elementos van a compartir, digamos, la característica general de ser metales, pero a su vez dentro de ese grupo se dividen en subgrupos. De ahí que haya colores diferentes. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son los metales entonces? Los metales van a ser todos los que están de acá para acá, menos el hidrógeno, que ahora vamos a ver. Perfecto. Bueno, vamos a ver un material sobre metales, sobre este tipo de elemento. Dale, lo compartimos. La tabla periódica de los alimentos. Metales. La tabla periódica de los elementos está llena de metales, esos que a temperatura ambiente son sólidos, brillantes y maleables. También son buenos conductores del calor y de la electricidad y forman sales. Podemos encontrar algunos de estos metales en las cosas de todos los días. El hierro presente en la carne, el sodio de la sal de mesa y también el calcio o el magnesio con el cual se suplementa la leche. Algunos de estos metales incluso están en estado puro en el supermercado. Además de los metales que ya mencionamos, hay otro tipo de aleaciones en el supermercado. Hay productos con acero, otros con bronce y también hay metales puros. El aluminio, por ejemplo, es uno de los metales más comunes en la naturaleza. Aproximadamente el 8% de la corteza terrestre es de aluminio. También hay aleaciones de aluminio y otros metales, como el alumbre, entre aluminio y potasio, muy utilizado ya en la Grecia y Roma antiguas. Desde 1910 se utilizan estas hojas de aluminio para preservar alimentos. Una de las caras es más brillante que la otra. Esto se debe a que las hojas se procesan de a pares y las caras que quedan pegadas son más opacas. Sigamos hablando de los metales, profe, entonces. Dale. Así que son un montón, son la mayoría de la tabla. Sí, la mayoría de la tabla. Decíamos entonces recién que de acá para allá, sí, todos los elementos, exceptuando el hidrógeno, sí, que después vamos a ver por qué está ahí, todo el resto de los elementos van a ser metales, ¿sí? Los metales van a tener la característica de conducir el calor, la electricidad, en general van a ser brillantes, la mayoría de ellos son sólidos.
Y a su vez, la tabla periódica la podemos dividir entonces, como decíamos antes, entre los metales, los no metales que van a estar ubicados acá, son bastante poquitos, y en el medio, entre ellos, van a estar separados por un grupo que se conoce con el nombre de metaloides, ¿sí? Los metaloides van a tener algunas características de los metales y otras características de los no metales. Los metales no van a ser buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. ¿Los metaloides? No, los metales. Los metales. Y no van a brillar. ¿Sí? Y a su vez, esta última columna, que no la estoy incorporando porque también la vamos a trabajar en más profundidad la clase que viene, que son los gases nobles o los gases inertes. Bien, buenísimo. Bueno, seguimos hablando de metales, explorando estos elementos. Ahora vamos a ver cómo se obtienen y cómo se usan. Los metales están en la naturaleza, pero en general tienen que ser sometidos a un proceso para extraerlos y utilizarlos. La metalurgia es la encargada de ese trabajo. Investiga la manera de obtenerlos y también la composición y propiedad de los metales. Los metales comunes abundan en la corteza terrestre y suelen encontrarse en las rocas, pero como compuestos impuros llamados minerales o menas. En los procesos de extracción del metal, la mena debe purificarse y tratarse químicamente. El primer paso consiste en triturar y lavar la mena para separar el metal de las rocas. Una vez apartadas las impurezas, se somete a la mena a un proceso llamado de extracción o beneficio en el cual, gracias a una serie de reacciones químicas, se obtiene el metal puro. Por ejemplo, en el caso del hierro, el proceso consiste en calentar óxido ferroso con coque. En esta reacción química, el óxido se convierte en metal puro. Normalmente en la naturaleza, metales preciosos como el oro y el platino se encuentran en depósitos casi puros. El cobre existe como metal libre y como compuestos en menas y minerales de cobre. Es tan maleable que puede moldearse con martillo y por eso se lo usó para fabricar gran variedad de objetos como monedas, utensilios de cocina y adornos. El cobre puro se funde a 1083 grados centígrados. Al mezclarlo con otros metales forma aleaciones duras y resistentes como el bronce, que se obtiene cuando se combina cobre con estaño, y el latón, que es una aleación de cobre con zinc. El cobre es un excelente conductor de la electricidad y por eso es muy usado en los circuitos eléctricos de los hogares y de aparatos eléctricos. Los electroimanes, generadores y motores a menudo tienen bobinas con cable de cobre. La flexibilidad del cobre y el latón, que es una aleación de cobre y zinc, los hace materiales ideales para fabricar tubos en sistemas de plomería. Buenísimo, entonces exploramos un poco la metalurgia, para qué sirven los metales, pero no terminamos de explorar la tabla periódica. En un ratito vamos a seguir con la profe Analía viendo más elementos, pero ahora llegó el momento de tomarnos un recreo y enseguida seguimos educando, no te vayas. Bueno, muy bien, se terminó el recreo, seguimos educando, estamos en clase de química con la profe Analía y estamos viendo la tabla periódica. Sí, habíamos visto entonces que la mayor parte de la tabla periódica estaba formada por elementos metálicos, ¿sí? Que iba a haber otros elementos entre la división de metales y no metales que llamábamos metaloides, que iban a compartir un poco características de los metales como de los no metales. Los metales los íbamos a encontrar acá, a la derecha, digamos, y principalmente arriba de la tabla periódica. Y por último, esta fila que dijimos la vamos a trabajar mejor la clase que viene, que es la de los gases nobles. Bien. ¿Sí? ¿Y el hidrógeno por qué allá? No sé si es momento de preguntar, no me quiero adelantar. Sí, y el hidrógeno en realidad es un no metal, sí, es un gas. Pero ahora vamos a ver un poquito, de acuerdo a cómo está organizada la tabla periódica, por qué lo mandamos allá del lado de los metales, aunque claramente no lo es. Bueno, a propósito de organización, si a mí no me gusta, digo, no me gusta cómo está organizada, ¿lo puedo hacer distinto? ¿Cada uno puede tener su tabla periódica? Bueno, sí, en cuanto a diseños podemos tener un montón de tablas diferentes, digamos, con una estética diferente, podríamos decir. Ahora, con respecto a cómo está organizada, no, porque digamos, está organizada de una manera muy particular porque tiene que ver justamente con las características de los elementos. No podemos poner cualquier cosa en cualquier lado, ni alterar, obviamente, los números, ¿no? Los datos que tiene cada una de estas celdas adentro. Claro. Yo acá, por ejemplo, traje distintos modelos de tablas periódicas. Por ejemplo,
ejemplo, es el modelo más clásico, el que se suele vender en la mayoría de las librerías, ¿sí? Con el que está bastante, como verán, usada, baqueteado es la palabra. Usada. La profe lo usa mucho. Después, por ejemplo, esta otra que viene en muchos libros, manuales de secundaria traen la tablita en alguna de las hojas. Sí. O si no, esta que viene, ahora la voy a desplegar. Yo la muestro si querés, así vos mostrás el libro. Que viene en este libro, que también está buenísimo, que salió el año pasado y que lo recomiendo realmente muy fuerte, que es la historia de todos los elementos de la tabla periódica, con una mirada, digamos, muy particular, que está muy buena, de la gente, de los científicos e investigadores de El Gato y la Caja. Lo recomiendo muy fuerte. Y en la página de ellos también hay muchos de los elementos, digamos, como para estudiar y hacer algunas actividades para los chicos de ahí. Y viene con esta tabla. Bueno, los colores los podemos cambiar, ¿no? Podemos decidir por ahí sacar algunos datos de adentro de estas celdas en función de lo que queremos trabajar, pero lo que no podemos de ninguna manera es modificar la cantidad de grupos o la cantidad de filas, ¿no? Porque esto tiene que ver con cómo está organizada justamente esta tabla periódica. ¿Y quiénes inventaron la tabla periódica? Bien, fue en 1869 que Dmitri Mendeleev sentó la base de lo que va a ser la tabla periódica actual. Esta tabla periódica no era exactamente igual. ¿Él qué vio? ¿Qué se dio cuenta? Él se dio cuenta que los elementos, ¿sí? En ese momento no estaban, era como una lista, ¿no? ¿Por qué no los listamos? Claro. Sería la pregunta. En orden alfabético. Por ejemplo, claro. o con alguna variable. O en orden de aparición. Él lo que se dio cuenta es que había características físico-químicas que se repetían cada tantos elementos, ¿sí? Esas características dieron lugar a lo que hoy conocemos como la ley periódica, es decir, una periodicidad de determinadas características que los elementos iban a repetir. Y esa fue la clave para él para empezar a organizar a estos elementos en función de un número que es la masa atómica. Entonces empezó a organizar a los elementos en función de esa masa atómica y en función de estas características que él encontraba periódicas entre los elementos. Así fue que entonces empezó con el hidrógeno, que es el que vale 1, digamos, el helio, ¿sí? Que como en realidad la masa atómica es este número chiquitito, que en esta tabla particularmente se encuentra acá. ¿El hidrógeno qué masa tiene? 1. 1. Sí, también. El helio 4. El helio tiene 4. Si venimos acá, el litio tiene casi 7. ¿Sí? El berilio 9. Bueno, en fin. No está organizada igual exactamente como está ahora, decía yo recién, porque está organizada en función de este número y ahora está organizada en función de este. ¿Por qué? Porque cuando Mendeleev la organiza de este modo, suceden algunas inconsistencias que él no puede resolver en ese momento. Van a venir otros científicos años más tarde, Meyer y Moselleyev, Moseley. Sí, no sé cómo se pronuncia en realidad bien su apellido, que van a decir, bueno, estas inconsistencias las vamos a resolver en realidad porque no hay que ordenar a los elementos en función de la masa atómica, sino hay que ordenarlos en función del número atómico, que es otro número, ¿sí? Que va a caracterizar a los elementos, que ahí sí tiene que ver con este número que ya vemos más en negrita y en grande en esta tabla periódica, ¿sí? Arriba a la izquierda, y que entonces ahí voy a empezar a ver que hay una continuidad, si este orden va a ser creciente, es decir, voy a encontrar el 1 acá, el 2, el 3, 4, 5, 6 y así, ¿sí? Sucesivamente. Y van a estar organizados entonces en grupos o columnas, porque todos estos elementos entre sí van a compartir estas características físico-químicas que decíamos antes, que tiene que ver con la ley periódica. Que es el ordenamiento actual. Bien, y ahí lo que veo es que se saltea algunos, ¿no? En realidad porque están acá abajo, porque si no la tabla sería demasiado larga. Entonces lo que se hace es... esa parte de mi secundario. Se ponen las referencias ahí y se los cita acá abajo. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a seguir ahora hablando de la tabla periódica, pero ¿qué les parece si hablamos del átomo? Vamos a ver material sobre el átomo y enseguida seguimos con la profe. El modelo atómico fue evolucionando. En 1897, Joseph Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, los electrones.
dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuya superficie estaban incrustados los electrones. En 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos están vacíos en su mayor parte y que en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones de carga negativa, girando alrededor de un núcleo central con carga positiva, como un sistema solar diminuto. Así, los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario. En 1913, Niels Bohr propuso un nuevo modelo en donde los electrones giran alrededor del núcleo en niveles de energía bien definidos. Los electrones giran en ciertas órbitas estacionarias de radio determinados. En ellas, el electrón no emite energía. Los saltos de los electrones a diferentes niveles de energía suponen una emisión o una absorción de energía electromagnética. La idea de que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas definidas tuvo que ser desechada, dando lugar a nuevos modelos. Excelente, profe, cómo se va entendiendo todo cada vez mejor. Entonces, ¿qué es un átomo? Bien, un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. ¿Sí? Y van a estar formados por las partículas subatómicas, que algo habíamos hablado hace ya bastante tiempo, así que hace falta recordar. Sí, por Bien. favor. Esas partículas subatómicas, voy a borrar acá un poquito. Ahí va. Esas partículas subatómicas son los protones, los neutrones y los electrones, que los vamos a simbolizar siempre en química como P minúscula más, porque estas partículas van a tener la característica de ser positivas, ¿sí? Los neutrones simplemente con una N, ¿sí? O a veces con un cerito, porque son eléctricamente neutros, y los electrones con carga negativa, porque son eléctricamente negativos, ¿sí? Los protones y los electrones los vamos a encontrar en una zona, ¿sí? Que denominamos núcleo atómico y que constituye el 99,9% de la masa del átomo. Bien, perfecto. Vamos a explorarlos. ¿Qué les parece si vemos un material sobre los electrones? A ver. Luego del modelo atómico de Bohr de 1913, hubo modificaciones hasta llegar al actual modelo atómico. En 1924, Louis de Broglie propuso que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula. En 1926, Werner Heisenberg formula que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad exacta de un electrón. Esto se denominó principio de incertidumbre. En 1927, Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática que da al electrón el carácter de onda y de partícula simultáneamente. Da su posición más probable. Estas tres propuestas conforman algunos de los principios del modelo atómico actual, el cual establece que en el átomo existen unas zonas delimitadas donde es probable encontrar al electrón. A esta zona se la llama orbital y se la representa en forma de nube. Yo lo conozco a Heisenberg, lo vi en una serie. Claramente un guiño, ¿eh? Claramente, no spoilemos, ¿no? No spoilemos Breaking Bad, pero bueno, una serie que tiene mucho que ver con la química. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Bien, nos habíamos quedado entonces en que los átomos estaban formados por protones, neutrones, que iban a estar en el núcleo atómico, y los electrones entonces en orbitales que van a estar en movimiento en torno a este núcleo. Decimos que los átomos son eléctricamente neutros. Cuando yo pienso en los átomos que componen los elementos de la tabla periódica, pienso en átomos neutros. ¿Qué significa eso? Significa que si yo hablé antes de que los protones van a tener carga positiva y los electrones van a tener carga negativa, que sea neutro va a significar que va a tener que tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, pensemos en el litio, ¿sí? Que es fácil. Este número que está acá, ya lo vamos a ver bien en la clase que viene, va a tener que ver con el número de protones que tiene un átomo, ¿sí? Entonces yo sé que el litio tiene 3 protones, ¿está bien? Mirando ahí la tabla periódica. Entonces, si el litio, yo digo que tiene 3 protones y digo que este litio es eléctricamente neutro, necesariamente va a tener que tener 3 electrones, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si vamos, no sé, al flúor, ¿sí? Lo tengo acá, el flúor. Sí. Dice que tiene 9 protones. Entonces, si estoy pensando en el flúor eléctricamente neutro,
Voy a decir entonces que el flúor tiene 9 protones y por ende va a tener 9 electrones. ¿Está bien? Bastante fácil. O sea, no importa cuál sea la cantidad de protones. Si miro, por ejemplo, no sé, el bromo, el elemento más divertido de la tabla. ¿El bromo es divertido? No lo conocía tanto. Me río sola cada vez que digo eso porque los chicos ¿Qué tiene de divertido? ¿Organiza fiestas? ¿Invita? Tiene 35 protones, va a tener 35 electrones. Yo quiero saber por qué es divertido el bromo. El bromo, el más divertido de la tabla. No había entendido. Yo pensé que el más divertido era el helio porque puedes hacer la voz así. Ah, bueno, no, en ese sentido sí, también. Sí, bueno, sí. bien, bien. Bromo, está muy bien el chiste. Está muy bien el chiste. Bueno, entonces el bromo tiene 35. Si tiene 35 protones, va a tener 35 electrones, ¿sí? Siempre que pensemos el átomo neutro. Bien. Ahora, va a haber algunas situaciones en las que los átomos no van a ser neutros. ¿Pueden no ser neutros los átomos? Claro, pueden no ser neutros. En realidad, podríamos decir que la mayoría de los átomos en realidad en la naturaleza no son neutros, ¿sí? Van a estar combinados y algunos de ellos, digamos, tienen esta característica de transformarse, de algún modo podemos decir, en lo que se conoce como ión. Ojo. ¿Sí? Que va a ser un átomo con carga eléctrica, positiva o negativa. Bien. Esos van a ser los iones. ¿Cuándo vamos a hablar de los iones? Vamos a hablar la clase que viene. ¡Ay! Queda la intriga. Queda toda la intriga. Para dejar un poco de suspenso. La clase que viene vamos a volver a repasar la tabla periódica. Siempre hace falta repasarla. Pero o sea que yo no necesito, si estuviera en la escuela, no necesito saberme de memoria todo, sino saber qué significa cada símbolo, dónde están ubicados. Claro, poder manejar la tabla tal cual, comprendiendo, digamos, cómo está organizada, ¿no? Como decíamos antes, en función de este número, del número atómico, reconocer los símbolos, saber que están ubicados. Los elementos van a estar ubicados en grupos, ¿sí? Que son las columnas, o en filas, que también lo vamos a llamar periodos, lo vamos a ver mejor la clase que viene. Vamos a conocer entonces qué pasa cuando los átomos dejan de ser neutros. Vamos a también saber de qué se tratan los isótopos, por ejemplo. Ajá. Y nos vamos a meter un poquito más con este número que hablábamos antes, el número atómico y el número másico, para saber bien qué son, y qué características le otorgan a los elementos. Bien, excelente. ¿Qué palabras claves nos deja la clase de hoy, profe? Bien, podemos decir, bueno, obviamente sin duda tabla periódica, ¿no? La voy a abreviar así, tabla periódica de los elementos. Y dentro de lo que estuvimos viendo de la tabla periódica vimos nombres, un poquito, ¿no? Vimos símbolos. Vimos su organización en relación a metales, metaloides, no metales y gases. Nobles y átomos, ¿no? Trabajamos un poquito. Sí. Sobre cómo estaban constituidos los átomos. Bien, excelente. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Analía, por todo. De nada. Te espero la próxima con unos iones. Dale, la próxima con unos iones. Bueno, buenísimo. Y ustedes aprovechen el recreo para ponerse las zapatillas. Yo sé lo que les digo. Enseguida seguimos educando, no te vayas. Seguimos educando, hoy aprendimos un montón, hablamos de matemática, de cuadriláteros, hablamos de química, vimos la tabla periódica de elementos, pero me parece que ese silloncito tan mullidito que tenés ahí merece un descanso. Arriba, 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 vamos a trabajar. Tenemos educación física con la profe Claudia. ¡A moverse! Hola, soy Claudia, profesora de educación física. Conmigo vas a compartir las clases. Yo desde acá, vos desde tu casa. Vamos a empezar con la entrada en calor. Y la primera fase, y muy importante, es la de la movilidad articular. La articulación es un punto de encuentro entre dos o más huesos, junto con los músculos, las inserciones en esos huesos, tendones, ligamentos, el líquido sinovial que lubrica la articulación. Ponemos en funcionamiento toda esa maquinaria de a poco para evitar lesiones
que pueden ser esguinces, desgarros en el músculo, fracturas en los huesos. Es la etapa más importante antes de realizar cualquier actividad física. Ahora te voy a mostrar unos ejercicios de movilidad articular que puedes hacer con una pelota. Si no tenés, puedes usar un almohadón, un buzo o algún elemento que la pueda reemplazar. Por ejemplo, con el brazo podemos hacer grandes circunducciones hacia atrás o hacia adelante, balanceo a un lado, al otro, arriba, abajo, arriba. Podemos ir a un lado, arriba, al otro. Vamos a pasar la pelota entre la cintura y la cadera, haciendo los movimientos y acompañando con la pelota. Ahora levanto una pierna y paso la pelota. Levanto la otra y obligamos a elevar las rodillas. Ahora te voy a mostrar algunos ejercicios de movilidad articular con un elemento que es un palo de escoba, que me imagino que debes tener en tu casa. Mira, vamos a, por ejemplo, mover hacia arriba, estiro y al centro. Arriba, al centro. A un costado, estiro, al otro costado, estiro, abajo, mantengo, movimientos circulares, llevamos los codos hacia atrás, para un lado, para el otro. Podemos apoyar el palo de escoba y hacer movilidad, flexiono y extiendo, ahí. Si no, puedes tomarte de una silla. Y cruzando por adelante, antero-posterior. Cruzo y abro. Si realizas actividad física 2 o 3 veces por semana, vas a ver una mejora en esa movilidad articular, en la amplitud de esos movimientos. Los ejercicios de calentamiento activan todos nuestros sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Ante una mayor demanda de oxígeno por parte de los músculos, el corazón, que también es un músculo, late más rápido para poder abastecer a los capilares musculares con oxígeno y con nutrientes. Y de esa manera vamos a evitar lesiones. También nos predisponen psicológicamente para los esfuerzos. Por eso, siempre antes de una actividad física, es muy importante hacer ejercicios de calentamiento. Acordate de tener una botellita con agua, está bueno también hidratarse antes de la actividad física, podés tomar agua 1 hora antes y durante los ejercicios también. Un síntoma de deshidratación es tener sed. Hay que tomar agua antes de llegar a ese estado. Es solo un sorbo que tenés que tomar, con eso ya alcanza. Vamos a empezar a movernos un poquito con más intensidad para que suba la frecuencia cardíaca. Para esto te recomiendo la posición de los brazos pegados al cuerpo y vamos a hacer rodillas al pecho. Ponemos las manos y trato de tocar ahí. Caminando primero, subo la pierna y trato de tocar la mano. Ahora vamos a hacer con talones a la cola. Bajamos el centro de gravedad y pasamos el peso del cuerpo de una pierna a la otra. Le vamos a agregar ahora un ejercicio de saltos. Vamos a abrir y cerrar piernas junto con los brazos. Si no te sale, lo puedes hacer caminando. Abro, abro, junto y cierro. Bueno, estiro, aflojo. Ya estamos preparados para ejercicios con mayores esfuerzos.
ejercicios con la escalera de coordinación, de desplazamientos y de saltos. Vamos a empezar, para entrar en calor un poquito, con el skipping doble. Y vuelvo. Laterales. Ahora vamos a pasar a hacer desplazamientos desde el centro hacia un lado y hacia el otro, llevando el peso del cuerpo hacia los laterales. Y vamos a hacer ahora tijeras, salto, bajando el peso del cuerpo. Ahora le vamos a agregar un ejercicio de lateralidad. Voy a saltar y del lado que tengo el conito, que vos podés poner un vasito de plástico o algún otro elemento, me agacho y toco. Salto, me agacho, salto, me agacho, salto, me agacho. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de salto más intensos. Al centro, izquierda y completo. Terminamos lo que es ejercicios de miembros inferiores y pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de tren superior de fuerza y coordinación. Vamos a ponernos en posición de plancha y picamos la pelota la cantidad de veces que puedas hacerlo. Apoyando las rodillas, paso la pelota de una mano a la otra. Si ya tenés fuerza en las piernas, podés empezar con posición de tabla y hacemos el mismo ejercicio. La cantidad de veces que puedas repetirlo. Ahora, al final de la clase, vamos a realizar los ejercicios de elongación. Es muy importante hacer ejercicios de estiramiento para que la fibra muscular recupere su flexibilidad, su elasticidad. Cuando trabajamos ejercicios de fuerza, el músculo se acorta. Es necesario devolverle su elasticidad y flexibilidad a través de estos ejercicios. De esta manera vamos a evitar lesiones, calambres y dolores que te pueden causar los ejercicios que hayas hecho anteriormente. Nos tomamos del empeine, talón a la cola, rodilla al pecho, estiro, mantengo, vamos a ir hacia un lado, estiro, estiramos el brazo hacia adelante y presionamos con la mano hacia atrás. Vamos a llevar el codo hacia arriba y con la otra mano tiramos suave, entrelazamos y empujo. Cruzamos el brazo, estiro, tomamos aire y bajamos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Quédate en casa. Hace actividad física en casa. Bueno, muy bien. Llegó el momento de leer por leer. ¿Qué te parece? ¿Lo conoces a un tal Don Quijote de la Mancha? Vení. Acá tenemos un libro del Plan Nacional de Lectura que propone el Ministerio de Educación, que tiene que ver con esto, con leer porque sí, leer para estimular la imaginación, leer porque te lleva a otros mundos, te lleva al pasado, te lleva al futuro, te lleva a mundos que no existen, te lleva a realidades distintas. Vamos a leer La carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso, de Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes nació en Alcalá de Henares, España, en 1547 y murió en Madrid en 1616. El mismo día que murió Shakespeare, el 23 de abril de 1616. Por el humor, el ingenio, la sabiduría y la relación entrañable de la inolvidable pareja que hacía Don Quijote con Sancho, este libro es quizás el más importante y famoso de la lengua española. Y la carta que vamos a leer es un fragmento del capítulo 25 de Don Quijote de la Mancha. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia,
Si tu valor no es en mi pro, ni tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz del sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. ¡Ay, cómo escribe Don Quijote! Bueno, ¿te gustó? Bueno, está bueno que sigas leyendo. Esta es nomás una ventanita que se abre a un mundo de posibilidades que está guardado en los libros. ¿Sabés que además existen las redes sociales, por si no sabías? Y ahí nos podemos encontrar en Instagram, @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma en la cual están todos los ejercicios que vemos, un montón de ideas nuevas, de libros, de podcasts, bueno, de todo. Y ahí podés aprender y también pasar tus ratos libres porque no consume datos. www.seguimoseducando.gov.ar. Si tenés alguna duda, algo no entendiste bien y le querés preguntar a los y las profes, te responden por WhatsApp 011-3262-6362, 011-3262-6362. Y además hemos agregado un lugar donde puedes bajarte un montón de libros, directamente los libros para leer en casa.seguimoseducando.gov.ar. Te esperamos en cualquiera de todos estos medios de contacto. Y además te esperamos mañana, acá en Seguimos Educando, a las 11 de la mañana por Canal Encuentro. Gracias por haber estado ahí. Chau, chau.